Quizás por el amor. Eh, de niño fui muy enamoradizo. Entonces, los primeros poemas que empecé a leer del amor eran los poemas de Neruda. Y me gustaba plagiar los poemas de Neruda. Y empecé sí, a plagiar poemas de Neruda, a buscar de otros poetas que fueran bonitos, los de Becker. Les cambiaba cosas. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que yo también podía escribir los míos. Y hubo una cosa muy curiosa en la época en la escuela. Tenía como 14 años y tenía unos compañeros que también eran sumamente enamoradizos, igual que yo. Entonces venían y me pedían que les escribiera las cartas para las novias. Y yo venía y les decía, sí, le puedes escribir las cartas, pero me van a pagar. Yo venía y empezaba a escribir las cartas y me pagaban bien. Así fue como llegué a la poesía. Llegué a la poesía justo por eso, por el amor, porque estaba enamorado de tantas cosas. Con el Cuervo, yo llegué ya casi en la última época del Cuervo. Llego por una invitación de un compañero, Danilo Villalta, y pues llego para sumarme a un proyecto que lo estaba prácticamente liderando Carlos Clará. Y quizás fue el hecho de mantener un poco más de tiempo el taller, porque llega un integrante nuevo y obviamente como que se toma energía el proyecto poético. Y era también el fenómeno de la creatividad, porque yo también estaba muy interesado en los movimientos literarios y no solamente en aprender, porque llego al Cuervo a aprender muchísimo de mis compañeros. Era el hecho de venir y mantener el recital que teníamos en la Luna, Casa y Arte, y con qué elementos podíamos jugar con el tema de la poesía. Y fue justo en esa época que se nos ocurría, por ejemplo, recitales con percusión. Tuvimos unos recitales con percusión brasileña, recitales con elementos musicales. Y conforme fue pasando el trabajo en el taller, no solamente se quedó ahí, sino que nos proyectamos a otros elementos, los audiovisuales. Por ejemplo, en el seno del Cuervo nació el primer proyecto de poesía multimedia en El Salvador, El Verbo en la Ventana, que justo el año anterior cumplió 10 años. El Verbo en la Ventana fue un compendio de trabajo de danza, de teatro, de video, de música y obviamente de poesía. Había instalación. Trabajamos ahí cerca de 15 artistas de diversas especialidades. Y fue un proyecto extraordinario. Yo recuerdo que justo antes de ese proyecto del Verbo en la Ventana hubo algo parecido, pero no era poesía, que fue el Circodélico. Fue un proyecto en el que había trabajado un fotoperiodista estadounidense, Thomas Sloan, y Beatriz Alcaine. Pero justo nosotros, unos meses después, es que decidimos también, como para no contaminar el trabajo del Cuervo, crear el Verbo en la Ventana. Esa fue quizás mi papel más protagónico dentro del taller, porque también a los pocos años, 2, 3 años, el taller desaparece porque cada uno, quizás no yo, y eso sí lo tengo bien claro, ya habían alcanzado la madurez poética, mis otros compañeros. Ya tocó como que cada quien agarre su camino. Bueno, y a mí no es que quizás a nivel de edad yo era de los más mayores, pero a nivel de madurez poética era un adolescente, así es que me tuve que salir a la calle y enfrentarme a los libros. Lo bueno era que ya tenía muchísima intuición poética. Sí, me siento parte de esa generación de los 90, una generación para mí riquísima. Yo he tenido la oportunidad de estar con
con mis compañeros de generación el mes anterior y veo una calidad poética en ellos increíble. A nosotros se nos ha llamado a nivel de generación de una y mil maneras. Eh, un amigo escritor nos llamó la generación soporífera, porque aparentemente estábamos muy dormidos, no hacíamos nada. Pero lo que pasa era que estábamos tratando de entender hacia dónde dirigirnos, porque veníamos de ver una generación de posguerra, o sea, inmediatamente de guerra, y la generación comprometida, que fueron muy protagónicas, sociopolíticamente hablando y literariamente hablando, que estaban totalmente comprometidas. Pero luego nosotros que o sea, no estábamos inmersos en el movimiento sociopolítico de la época y estábamos más interesados en la música, más interesados en el cine, más interesados en la literatura, y luego la dispersión de las generaciones anteriores, nosotros estábamos un poco desorientados. Pero esa desorientación nos ayudó a encontrar una propia voz. Una voz que a bien no estaba influenciada por la voz de los otros, de la otra generación. Y uno de los especialistas de esas generaciones, Luis Melgar Brizuela, se atrevió a llamarla que estamos influenciados por un neoexistencialismo. Y yo creo que ahí me quedo. Porque sí somos una generación con terribles vacíos emocionales. O sea, venimos también por el tipo de país en el que vivimos. Y ese neoexistencialismo creo que también está influenciado por las lecturas que tuvimos. Al no encontrar libros de grandes autores aquí, bueno, hubo que caminar y buscar encontrarnos en las novelas, no necesariamente en la poesía, pero sí en las novelas de escritores como Milan Kundera, como Paul Bowles, y más adelante con Paul Auster. Entonces, en alguna medida, si tú te das cuenta, mucha de la poesía de la generación de los 90 no está influenciada en la poesía necesariamente, sino en la narrativa. Y de hecho, esa narrativa cotidiana que vivimos, porque somos como personajes de esta ciudad. Mira, yo, musicalmente hablando, soy disonante. A mí me gusta toda la música. Hace poco ocurrió algo curioso con la muerte de Spinetta. Preguntaban, pero bueno, ¿qué sabe William de Spinetta? Y yo pasé muchísimos años escuchando a Spinetta, a Charly García, a Fito Páez, pero también he disfrutado muchísimo la música de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Joaquín Sabina, también de Pedro Guerra, por ejemplo, más reciente. Fue una de las cosas curiosas con el tema de la música, y esa música que me influencia, es en una ocasión cuando recién había muerto Ángel González. Yo había conocido la poesía de Ángel González por un cancionero de Pedro Guerra, que se llama La Palabra en el Aire. Y fue una experiencia muy bonita porque con el tiempo me doy cuenta de que habían otros poetas que no terminaba de conocer, que eran grandes poetas. Y el caso y luego toda la trova latinoamericana, Mercedes Sosa, que a mí marcó durante muchísimos años, a mí y a mis hijos, quienes desde chiquitos han escuchado a Mercedes Sosa. Y luego me gusta la cumbia. Me gusta la cumbia, me gusta el merengue, hasta algunos reggaetones, que en un inicio fui muy
reticente, no me gustaba, pero después es un género que no lo voy a negar, está ahí. El desencanto, a veces. El desencanto, el amor, está implícito el sexo, el erotismo principalmente. También la esperanza. Fíjate que hay algo curioso que lo repito últimamente, principalmente por esta vorágine que vive El Salvador, el tema de la violencia. El poeta obviamente es un personaje que es sumamente permeable a todo lo que ocurre. Aunque no llueva, si está húmedo, él empieza a percibir todo eso. Entonces, somos demasiado sensibles a las cosas que ocurren. Y una ocasión hablaba con el poeta ruso Yevgeny Yevtushenko acá en El Salvador, y hablábamos del tema del existencialismo y del desencanto en la poesía de la generación de los 90. Y me decía, y le comentaba a Yevtushenko que la generación a la que pertenezco había vivido el último pedazo de la guerra. Luego el tema de la transición de la guerra, y luego el surgimiento de las pandillas y el incremento de la corrupción en este país. Y éramos una generación que hemos crecido ahí, y que obviamente ese tipo de cosas molestan, y que de una manera u otra a veces queda marcada en lo que se escribe. Y me decía Yevtushenko que si bien el poeta puede ser permeable al desencanto y a la tristeza, la poesía no. El poeta debe transmitir esperanza. El poeta tiene que transmitir fe. Tiene que encontrar todos esos vacíos que las sociedades o las personas tienen. El poeta tiene que reivindicar la vida, tiene que reivindicar el amor y llevarles a ellos que la última semilla de alegría para que ellos todavía tengan fe. Y a veces a los poetas se nos olvida eso. Es que, mira, fíjate que yo no tengo problema con la hoja en blanco, porque la hoja en blanco siempre va a estar ahí, para mí. Para mí la hoja en blanco es como el mar. Es como mirar hacia el cielo, o estoy acá y miro hacia el volcán. Está ahí, lo voy a encontrar. No le tengo miedo. Porque está para mí. A veces pensamos de que lo vemos como un desafío, como un reto. No, yo veo la hoja en blanco ahí como una oportunidad. Y no me tortura, soy yo el que voy a buscar. Yo la voy a buscar, y cuando ya tengo algo en concreto. No soy un poeta que todos los días voy a escribir 1 o 2 poemas. Hay días en los cuales me siento y empiezo a escribir un verso. Inmediatamente van todos los demás versos detrás de él. O alguien dijo algo y tomo mi libreta. Y no tengo miedo, no le tengo miedo, porque es más, pienso que tengo que convencerla a ella que lo que estoy poniendo, las palabras, esos puntos, esas comas o esos espacios, son para seducirla a ella. O sea, la veo como algo hermoso. Muy bonito en la metáfora. Me gusta porque no me había detenido a pensar nunca, Paula, en el hecho de la hoja en blanco. Siempre hablamos los poetas y todo, de que la hoja en blanco, aquí. Y en realidad no es
no es ningún desafío terrible. Sí pienso, sí me ocurre a veces cuando estoy escribiendo narrativa, cuando estoy escribiendo cuento, pero eso inmediatamente pasa cuando empiezas a releer, que empiezas a leer lo que has escrito y luego, pum, te encuentras en el espacio, ¿a qué sigo con esto? Y quizás a mí me ha ayudado muchísimo el hecho de haber trabajado en periodismo en los últimos años, porque para un periodista no hay hoja en blanco, no existe la hoja en blanco para un periodista. El periodista tiene que escribir esa nota hoy porque mañana va a salir publicada. Y en el caso del internet la tiene que escribir ya porque en 5 minutos esa nota tiene que estar en el sitio web porque los demás medios de comunicación la van a subir y tú quieres subirla primero. Es así, entonces quizás por eso es que no encuentro mayor desafío en ella y sí quizás una oportunidad como algo bonito, como de seducir al papel, convencerlo de que lo voy a llenar de imágenes hermosas, de lágrimas mías, de pequeñas gotas de sangre, de pedazos de piel, de entregarle lo mejor que tengo. Mira, Proclive es la suma de otros poemarios. Eh, Primero de Déjà Vu y Ciudad Amenazada, que fueron 2 plaquettes que publiqué años atrás. Y Proclive, yo necesitaba ya, y me lo exigía mucha gente que me conocía, un libro. No he sido muy asiduo a las publicaciones, principalmente porque uno de mis mentores, no solo mentores literarios, también de madre, Rafael Mengíbar Ochoa, siempre nos cuestionó el hecho de las autopublicaciones en el país. Y al principio yo no lo entendía, pero luego con el tiempo sí entendía a Rafa, en el sentido de que no son... las autopublicaciones no son meritorias a totalidad y cuando deberían de tener el respaldo de las editoriales. Yo creo que las editoriales aquí también deberían de hacer su trabajo, que no les interesa la poesía, bueno, pero por ley a lo mejor deberían de obligar que en parte de las obras y estudios y novelas que publican, que también dejen un apartado para la poesía. Habría que analizarlo y venir y meterse en ese tema, puede ser muy escabroso luego. Pero Proclive es la suma de todo eso y luego poemas que fueron surgiendo en otros momentos, porque también ahí está Fe de Ratas, que ya son como poemas más, como la nueva generación de poemas míos. Ya me da risa, porque hay unos poemas en Déjà Vu que para mí eran como una ametralladora de palabras e imágenes. Y en esa época yo repetía, es que no, yo quiero agarrar y acribillar con imágenes a que me lee, ¿verdad? Pero después no, después encontré que la poesía también puede ser sutil. Poemia, Poemia es un collage. Poemia es mi blog desde hace ya varios años. Y en él lo que trato de hacer es más que todo el fomento a la lectura, de destacar el fomento a la lectura. También a la crítica, a la autocrítica. Más que a la crítica, pienso que es la autocrítica. Porque los posts que subo ahí no son necesariamente míos. Siempre estoy rescatándolo de otras personas, llevándolo ahí
y algunas cosas, sí. Por ejemplo, en los últimos años he subido mis columnas que publico en el diario de hoy. Primero fue pequeñas palabras y ahora palabra sobre palabra, pero me gusta utilizar el sitio no para publicar mis poemas, porque, por ejemplo, hay un apartado dentro del blog que puede llevarlos al sitio, a diversos sitios donde han publicado mis poemas, pero es como que, aparte de que es mi casa, sí, llena de cosas, el blog me da la facilidad de volver cada cierto tiempo. La columna se llama Palabra sobre Palabra. En ella publico, sí, literatura, un poco de cine, música. Hasta he hecho autocrítica de los valores de los salvadoreños. Es decir, porque todo el tiempo aceptamos que las cosas son así o que las cosas anormales o subnormales son normales, ¿verdad? Porque aquí a veces, no sé, parece que todo fuera al revés, que fuera el mundo al revés. Y con respecto al papel que deben desempeñar los medios de comunicación, tiene que ser más protagónico. Lamentablemente en los últimos años los medios de comunicación han desistido en el hecho de mantener los espacios culturales dentro de sus páginas, principalmente porque han cedido a la influencia del periodismo de espectáculos, el periodismo de la prensa rosa y todo eso. Se ha cedido demasiado y eso ha ido en detrimento de la cultura, porque bueno, hay unas valoraciones adentro de los medios de comunicación de qué es cultura, obviamente, porque es un fenómeno sociológico, puede ser antropológico, y cultura se dice que es todo, pero el periodismo cultural para mí hay que diferenciarlo del periodismo de espectáculos, y sin embargo es sumamente complicado para un periodista que sea especializado en literatura, en teatro o en danza, tarde o temprano venir y decir, bueno, han cedido espacio de una nota del premio Nobel para meter a la última recaída en las drogas que tuvo Lady Gaga, por ejemplo. Entonces, quizás el compromiso o lo que los medios deberían de hacer es mantener espacios específicos para que una página al día, 2 páginas, esa medida ellos la sabrán. Mira, para este año tengo proyectada 3 cosas. Uno, publicar un libro de poesía que tengo por ahí desde hace 2 años. Ya tuve un acercamiento con una editorial que está interesada, por así decirlo. Luego, después de 10 años también de escribir narrativa, he comenzado a hacer ya todo el trabajo editorial de mis cuentos y este año quiero publicarlos así, este año tiene que ser. Y luego hay una obra de teatro infantil que la terminé el año pasado, la estoy puliendo y ya tengo un editor, un especialista ahí que también me va a ayudar a hacerle algunos ajustes y hacia diciembre quiero ver si es posible el montaje de ella. Y luego hay un montón de cosas. Este año ha sido, desde el mes de enero, la publicación en cuadernos hispanoamericanos, la antología de la generación de los 90, de Lunáticos. Estoy trabajando en la compilación de una antología de la Universidad Tecnológica, en la que participarían estudiantes y algunos egresados de ahí. Hacia mayo voy a estar participando en el Festival
en el Encuentro Internacional de Poesía El Turno del Ofendido acá en El Salvador. Y yo creo que va a ser un año para no detenerse. Es un año que yo creo que ya mi trabajo literario ya se lo merecía, o sea, ya necesitaba ahí. Y también porque si no, ellos iban a empezar mis escritos iban a empezar a moverse ellos solos, pues. Y en eso estoy. Principalmente, yo creo que lo más inmediato va a ser la antología y quizás de manera paralela el libro de poemas.